28 creencias fundamentales. Creencia número 2. La deidad. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer para Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Para algunos, Dios no existe. Mientras que para muchos otros, Dios sí existe, pero no hacen un compromiso de amor y fidelidad a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? A Dios no se le puede conocer por medio de un método científico en un laboratorio. A Dios no se le puede conocer por medio de filosofías humanas. A Dios no se le puede conocer por medio de teoría y letras de alguna de las ramas del saber. ¿Cómo conocer a Dios? Dios se ha dado a conocer Él mismo y nos habla a través de la naturaleza. Dice el libro de Salmos en el capítulo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios. Es un mensaje de Dios para ti, un plan de salvación para ti y para mí. Pero Dios también se ha autorrevelado a nosotros por medio de Jesús. Mientras que para muchos seguir a Dios es locura, para otros seguir a Dios es todo. Y para conocer a Dios implica entregar nuestra mente, entregar nuestro corazón a Dios y que sea el Espíritu Santo quien toca nuestros corazones y nos ayuda a comprender sus verdades. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a conocer o nos lleva a conocer a Dios. ¿Y cómo se presenta Dios en la Biblia? Dios se presenta en la Biblia a través de algunas cualidades que nos muestran quién es Él. Dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se presenta como nuestro creador. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3. Se presenta ante ti y ante mí como nuestro sustentador, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se presenta en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 19, como nuestro Redentor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios se presenta en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículo 7, como un Dios que perdona, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios se presenta como el que perdona nuestros pecados. No importa qué pecado hemos cometido, no importa si hemos robado, si hemos mentido, si hemos engañado a nuestros seres amados, a nuestros amigos. No importa si en nuestro corazón hay odio, si hay resentimientos, envidia, si hay orgullo. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados.
y nos recibe porque nos ama. Ahora entonces podemos preguntarnos, ¿existe la Trinidad? La palabra Trinidad no está en la Biblia. Esta palabra se inventó a inicios del siglo III, pero el canon bíblico ya se había cerrado a finales del siglo I. Pero por el hecho de que no esté en la Biblia, no quiere decir que no exista una Trinidad, un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la Biblia no aparece la palabra dinosaurio, pero no podemos decir que no existieron los dinosaurios. Esta palabra se inventó a mediados del siglo XVIII, así como no podemos decir que no exista el Internet o que no exista la omnipresencia de Dios. Estas palabras fueron inventadas posteriormente a que se cerró el canon bíblico. ¿Cómo confirmar entonces la existencia de la Trinidad? Leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios. Dice hagamos nuestra. La expresión traducida como Dios en este pasaje es la palabra Elohim. Y Elohim es un término hebreo majestático o plural extendido, mientras que en nuestro idioma castellano tenemos el singular para designar a un elemento y tenemos el plural para indicar dos o más elementos. En el hebreo existe el singular para uno, el dual para dos, y está el plural extendido que indica de tres en adelante. Y Elohim es un plural extendido, es decir que mínimo hablaron tres. ¿Y quiénes son esos tres? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dijo hagamos. Leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, dijo Jehová Dios. La palabra Elohim es un plural extendido que indica mínimo tres. ¿Quiénes son esos tres que hablaron allí y que dijeron nosotros? Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y confirmamos también leyendo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La expresión traducida aquí como Dios es la palabra Elohim, mínimo tres. Y dijo uno es. Es interesante que la palabra traducida como uno es el término echad. Y esta palabra hebrea designa unidad de varios o de muchos. Por ejemplo, en Génesis 2:24 dice el Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eran dos, varón y hembra, pero iban a ser uno al unirse. Y en Génesis capítulo 11 versículo 6 dice que el pueblo era uno y todos tenían un mismo idioma. Y Dios descendió y confundió las lenguas. Pero dice que el pueblo era uno y aparece esta palabra porque el pueblo estaba unido. Así acá en Deuteronomio 6:4 cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está indicando que es una unidad. De mínimo esos tres seres: Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Existen muchos otros textos más que sin duda confirman la existencia de la Trinidad.
La Biblia presenta algunos atributos de Dios. Algunos atributos que son comunicables y otros que son incomunicables. Los incomunicables son aquellos atributos que Dios no nos ha dado a experimentar o a vivir, pero que son propios de Él. Por ejemplo, nosotros no tenemos vida por nosotros mismos. Nuestra vida depende de Dios. Pero dice Juan en el capítulo 5, versículo 26, que Dios tiene vida en sí mismo. Por ejemplo, Dios es omnisciente, es decir, que Dios todo lo sabe. Pero nosotros no lo sabemos todo. Nuestro conocimiento es limitado. Dios es omnipresente, Dios está presente en todos los lugares. Pero nosotros estamos limitados a un lugar y espacio determinado. Dios es omnipotente, para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros no tenemos poder. Dios es inmutable porque Dios no cambia. Pero nosotros cambiamos. Estos son los atributos incomunicables, los que Dios no nos ha dado a experimentar, que son propios de Dios. Pero también están los atributos comunicables. Son aquellos atributos que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Y uno de ellos, por ejemplo, es que Dios nos ha dado a conocer y a experimentar su gracia. No somos salvos por nuestras obras. No somos salvos por lo bueno que querramos ser. Somos salvos por la gracia de Dios. Dios nos ha dado a experimentar su misericordia y está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados. Mientras todavía hay tiempo, Dios nos puede perdonar. Pero cuando se acabe el tiempo de gracia, no habrá más oportunidad para el ser humano. Dios nos ha dado a experimentar su santidad y podemos llegar a ser santos mediante una relación estrecha con Él. Dios nos puede hacer justos. Dios nos da a conocer su verdad. Pero Dios también nos da a experimentar su amor. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama y Dios me ama. Es un amor inmenso que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos salvos, para que tengamos salvación. Dios nos ama y no imaginamos ni sabemos cuánto valemos para Dios. Otro atributo comunicable que Dios nos da a experimentar, nos dice el libro de 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios nos tiene paciencia para darnos salvación. No sé cuántas veces le has fallado a Dios. No sé cuántas veces has estado dispuesto a entregar tu vida al Señor y no lo has hecho. Pero hoy el Señor te llama a ti, te llama nuevamente, me llama a mí, porque Él nos ha tenido paciencia y nos ha estado siempre esperando allí a que entreguemos nuestras vidas a Él.